Para dar inicio a esta jornada, recibimos a Valeria Palacio. Ella es diseñadora industrial de la UPB y docente con experiencia en manejo de diferentes equipos y tecnología aviónica. Además está certificada como minor en fabricación digital. Y también tenemos a Robert Morales. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en tecnologías para la creación de gemelos digitales y tiene más de 30 años de experiencia en proyectos basados en 3D. Y también nos acompañará José Miguel Vélez. Él es ingeniero mecatrónico del ITM con certificaciones internacionales en escaneo 3D y también tiene certificación en ingeniería inversa e inspección dimensional. Ellos nos van a estar hablando del escaneo en el área de la salud. Bienvenidos a este espacio. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien y que podamos disfrutar como de este espacio que nos brinda la universidad. Entonces, agradeciendo la presentación, vuelvo y les reitero. Mi nombre es Valeria Palacio y hago parte del equipo de diseño de la empresa de Rhino 3D Colombia, que somos los aliados de la universidad. Entonces, en esta primera charla, lo que nos venimos a enfocar son en las crecientes tecnologías que van a ser parte de este campo de la medicina y cómo el escaneo y la fabricación digital nos permite la creación de diversas herramientas como lo son diseños fabricables e imprimibles en 3D, como lo son prótesis, órtesis, implantes y hasta guías quirúrgicas. Por Dios, ¿de dónde viene esto? Creo que de acá. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? ¿Cuál es la necesidad o los requerimientos que nosotros buscamos cubrir? Resulta que en los últimos años hemos visto que en la industria, en el mercado y en el área de la medicina han surgido ciertas necesidades o hemos tratado como de impulsar y de hacer mejora de la práctica tanto académica como en la práctica médica. Entonces buscamos desde la planificación quirúrgica reducir estos riesgos humanos que pueden surgir, también reducir tiempo, tener información anatómica muy precisa, diagnósticos que podemos visualizar en 3D y realizar comparaciones rápidamente para poder tener mayor información y que se pueda mejorar la comunicación entre lo que es los profesionales de la salud, los técnicos, los pacientes y los familiares de la persona que se está tratando. También hemos visto como esta necesidad en la parte académica de estudiar con modelos más tangibles, de que el estudiante pueda tener acceso a todas estas herramientas para seguir alimentando lo que es su conocimiento con cosas que puedan manipular sin miedo a que se pueda deteriorar fácilmente. Esto lo decimos o lo traemos a colación por la parte de que mucho del estudio se hace con material orgánico procedente de donaciones, pero este es un material muy delicado, se tiende a deteriorar fácilmente y lo que nosotros buscamos es brindar otras alternativas y herramientas para que se pueda estudiar sin recurrir como a estos riesgos de dañar el material. ¿Qué logros hemos hecho a partir de esto que nosotros nos hemos propuesto desde la fabricación digital y la impresión 3D? Hemos logrado digitalizar muchas anatomías humanas procedentes del sistema óseo y algunas del sistema cardiovascular. Hemos logrado la visualización de los modelos 3D y también la impresión en diversos tipos de materiales, ya sea filamento plástico, distintos tipos de resina, y también en resinas flexibles o material que se pueda manipular de manera flexible. Hemos logrado tener modelos 3D y hemos hecho una librería de estos modelos 3D mostrando todas las anatomías que nos brindan las imágenes médicas como tomografías o radiografías para identificar patologías. No solamente tenemos los modelos 3D que podemos encontrar hoy en día
por internet, que son modelos algunos gratuitos, algunos pagos, sino que hemos encontrado la oportunidad de hacer la comparación de estos modelos que son de personas completamente sanas a compararlos con modelos de personas que tenían alguna enfermedad o alguna patología. Entonces hemos logrado en diversos campos realizar comparaciones, mediciones y planificación de procedimientos. Aquí podemos ver un poquito más de las planificaciones, de otras patologías y de cómo por medio de estos modelos 3D que podemos visualizar en un entorno de diseño 3D, podemos crear herramientas externas que ayuden a corregir dichas patologías, ya sean como guías quirúrgicas, planificar dónde va a ir la tornillería de alguna operación e incluso realizar mediciones precisas para saber el desplazamiento de los huesos que tiene que haber para hacer alguna corrección de esta parte ósea. También, y nos hemos enfocado mucho en crear estas herramientas para el apoyo del aprendizaje, tanto como acceder a estos, les muestro como en la parte superior, lo que son los huesos más pequeños del cuerpo humano, los que están ubicados en el área del oído. Con estas herramientas nosotros hemos logrado brindarle al estudiante que se puedan llevar sus propios modelos a casa para tener acceso a estos y que puedan estudiar más fácilmente sin tener riesgo a que los vayan a dañar. También hemos, como nuestro propósito es que el estudiante pueda venir a la universidad y adquirir estos modelos de una forma donde ellos puedan hacer parte del proceso, tanto de escanear la pieza que ellos necesitan, como hacer parte de la impresión. También hemos visto la posibilidad de crear, por ejemplo, estos modelos que son hechos para la práctica de suturas e incluso pequeñas maquetas a escala donde se puede planificar lo que se va a hacer en cirugía. Dentro de todo esto hemos encontrado que esto tiene ciertos procesos y ciertas prácticas. Hemos encontrado que el paso a paso para poder realizar todo esto y llevarlo a una validación exitosa es realizar esta primera parte del escaneo 3D o el análisis de las imágenes médicas para obtener los modelos que posteriormente van a ser impresos. Se realiza el postprocesado de las piezas y las intervenciones, se realiza la fabricación del modelo y por último se valida si tuvieron suficiente éxito para poder replicarse. No siendo más, los dejo con mi compañero Robert, que nos va a explicar un poquito más de este proceso que tiene que ver con el área del escaneo 3D. Muchísimas gracias. Buenos días, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Ahí les ofrecemos excusas por iniciar un poquito tarde porque vieron que estábamos afuera haciendo una presentación para algunas personas de la prensa que llegaron pues obviamente pues a conocer estas tecnologías y entonces por eso estábamos un poquito retrasados. Las personas que estamos acá todas son del área de la salud. ¿De qué área son ustedes? Forense, excelente. ¿De qué otra área hay? Educativa y otra área. Industrial, listo, excelente. Bueno, el tema de escaneo 3D, no se está, como están grabando la charla, entonces no se escucha el audio. Entonces, les decía que en temas de medicina, para temas de órtesis o prótesis, es muy utilizado incluso para personalizar este tipo de elementos para cada persona. Ustedes saben que para todos somos obviamente diferentes. Un tema de escaneo 3D me permite generar ese modelo tridimensional personalizado y diseñar ese dispositivo para esa persona. Entonces vemos como por ejemplo personas que tengan problemas de desviación de columna, se puede hacer el escaneo personalizado y lo hemos hecho por ejemplo con niños
que están en crecimiento para hacer correcciones de postura. Entonces se hace el escaneo de la persona y se diseña, se personaliza esa prótesis o ese elemento que la persona va a utilizar. Por ejemplo, para el diseño de calzado personalizado, ahora muchos deportistas de grandes ligas o de alto rendimiento les diseñan su calzado a la medida, y qué mejor que utilizar escáneres 3D para tener, digamos, un mejor diseño. Para simulación de cirugías, se utiliza mucho el escáner 3D para llevarlos a software especializados en 3 dimensiones, por ejemplo Rhino, en el cual yo pueda ya hacer una simulación de cómo va a ser el proceso de la cirugía o qué implantes se van a diseñar acorde a las necesidades del momento, ¿cierto? Traía precisamente una diapositiva para el tema forense. En el tema forense, el escaneo 3D es fundamental porque me permite capturar información muy precisa de cada una de las áreas o de los elementos en los cuales se necesite analizar. Normalmente en estos, digamos, en estos espacios donde se va a hacer y por lo poquito que uno logra ver, porque obviamente no somos expertos en el tema, para eso hay expertos, se toman fotografías, mediciones y se ponen algunos tipos de señales donde se identifican aspectos relevantes de la escena. Lo interesante de un escaneo 3D es que yo voy a tener todo el espacio y además detalles de las áreas donde se hizo, digamos, se cometieron los hechos, y posteriormente yo puedo hacer un escaneo del elemento. Yo tengo aquí un láser. Puedo hacer un escaneo del elemento donde yo puedo hacer verificaciones, por ejemplo, si se está haciendo un análisis de un ingreso de un proyectil, entonces cuál fue por qué zona entró, y según el ingreso de la bala, entonces qué trayectoria traía, y todo ese tipo de análisis pues que se hace en esos espacios. Entonces un escaneo 3D me permite tener esa información muy detallada de manera digital para hacer esos análisis. Y también estamos hablando de escaneo 3D, hay 2 tipos de escaneo 3D, que es el corto alcance y el largo alcance. El que tenemos acá y el que vamos a ver en un momento es el de corto alcance. Ahora, existen escáneres 3D de largo alcance, que son los que ya me permiten capturar información tridimensional de un espacio completo. Entonces, vamos a imaginarnos, pues digamos que si vamos a escanear con un equipo como estos, estamos escaneando un objeto. Pero si ya necesitamos escanear un salón donde se cometió un delito o un espacio donde yo necesito hacer unos análisis del área y todo eso, entonces vamos a tener la posibilidad de utilizar un escáner. Estos se denominan escáneres 3D de largo alcance, porque me permite capturar información hasta 130, 150, 200 metros de distancia, con precisiones entre 1 y 10 milímetros, o sea que y supremamente detallados a alta resolución. Entonces vamos a tener esa información muy, muy detallada. También podemos tener espacios en realidad virtual, hacer recorridos virtuales en el cual… Ingreso, ya estoy ingresando. Sí, ingresa por favor. Pero hay que compartir, en este caso… ¿Cómo? Ahí. Vamos a compartir aquí la pantalla. En este caso, un recorrido virtual lo que hace es que yo puedo crear a partir de unas tomas con un escáner 3D. Aquí abajo, José, a la izquierda, ahí, el audio, el que sigue, ese, listo. Entonces yo puedo ubicar espacialmente un sitio, digamos que en este caso una toma de dron, y irme al sitio. En este caso pues estamos mostrando un espacio comercial, pero a lo que voy es que podríamos generar un recorrido virtual mostrando las áreas que para mí son relevantes, ¿cierto? Si lo vamos a llevar a temas comerciales,
entonces yo puedo mostrar mi empresa, mi consultorio, mi laboratorio, mostrar, digamos, como todas las capacidades técnicas que tengo, todos los recursos que puedo tener para ofrecer un servicio, si lo que quiero es mostrar un servicio, hablándolo en términos comerciales, ¿cierto? Entonces, digamos que esta sería otra alternativa. Volvamos a la presentación, José, por favor. Gracias. Muy bien. Otro tema que se está utilizando mucho últimamente es en los temas morfológicos. Por ejemplo, para los que no tengan conocimiento de esto, no tengo mucho, pero algo hemos aprendido, las personas tenemos como unas dimensiones estándar en el rostro. Dependiendo de esas dimensiones, pues se define si la persona es asiática, si es latina, si tiene diferentes orígenes, pero hay unas mediciones muy particulares que pueden detectar incluso enfermedades bucales en la persona. Este es un proyecto que se está haciendo con un laboratorio de investigación odontológico, en el cual a partir del escaneo 3D yo puedo tener dimensiones muy precisas de los puntos en los cuales yo necesito hacer esos análisis, y a partir de esos resultados, comparados con unas tablas que ya se tienen diseñadas, puedo determinar si la persona puede tener problemas dentales. Y este proyecto se está enfocando para algo que se denomina la teleodontología. Entonces, de esta manera, un odontólogo que está a distancia puede escanear la persona, se monta la información en la nube, se hacen las mediciones, y otra persona que esté en Medellín, a partir de los resultados de esas mediciones, puede determinar si esta persona puede tener algún problema en su maxilar o dental o todo eso, ¿cierto? Entonces, de hecho, estamos preparando una charla al que aparece acá es el doctor Pedro de la Universidad de Antioquia, que es especialista en este tipo de investigaciones, y con él estamos preparando una charla para conocer los alcances de la teleodontología en estos temas. Este es un caso muy interesante, real, que hicimos en Bogotá. Esta persona cayó, no me van a creer, de un 16º piso, cayó parada, las piernas se estallaron, él estuvo en coma muchos días. Es un milagro pues que el señor esté vivo. Pero entonces, digamos que aquí lo interesante y lo bonito que se hizo con este señor fue que le escaneamos el muñón de la la pierna, para hacer la fabricación de una prótesis a la medida de esta persona. Esto se utiliza muy frecuentemente para hacer personalización de este tipo de elementos para personas con discapacidad. Y hay algo muy interesante que también lo hicimos con él, creo que en la siguiente diapositiva está, es que no solamente le escaneamos el muñón para la fabricación de la prótesis, sino que se le escaneó el pie, el otro pie, para hacer una fabricación, una impresión del pie exactamente como lo tiene, para pegarle a la prótesis de tal manera de que si él se ve con jean, él se va a ver, y está descalzo, él se va a ver 2 pies, se va a ver los dedos y se va a ver todo exactamente, porque en el momento de escaneo lo que vamos a obtener es un modelo tridimensional que yo simplemente le hago una copia, un espejo, y a partir de ese espejo, entonces yo ya tengo un elemento para fabricación, sea por impresión, sea por mecanizado o por lo que necesite. Ahí tenemos entonces el resultado digital. Él captura completamente todos los detalles. Si ven aquí se alcanza a apreciar pues como las cicatrices, y digamos que normalmente cuando se les hacen esas prótesis son prótesis incómodas, por decirlo así, porque no son diseñadas exactamente con las condiciones de la persona. Entonces un escaneo 3D me permite generar la fabricación, y aquí vamos a ver entonces cómo es el resultado final. Aquí tenemos el muñón de la persona y aquí tenemos el pie, digamos el pie que tiene, se hace el escaneo
y así se hace entonces la fabricación finalmente de la prótesis a la medida, utilizando herramientas digitales especializadas, como por ejemplo Rhino, para hacer esa fabricación. ¿Listo? Bueno, en el laboratorio de escaneo ya tenemos acá todas las posibilidades de escanear elementos de cualquier tamaño, de cualquier tipo, con todas las precisiones en cualquier espacio, para escanear personas que digamos que se está convirtiendo últimamente en una necesidad para temas de multimedia, para temas recreativos, para temas médicos, para temas forenses, para temas de diseño de producto, para temas de ergonomía. El escaneo 3D de elementos pequeños, cuando son elementos donde yo necesito tener mucho detalle, mucha precisión, entonces contamos con equipos especializados para hacer ese tipo de escaneo, y por supuesto los escáneres de largo alcance, que como vimos en una diapositiva inicial, me permite capturar toda un espacio o un área muy completa de un espacio. Y como les decía acá, pues entonces para la personalización de las prótesis, de las órtesis y todos esos elementos. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que hasta acá es el abrebocas a lo que sería el escaneo 3D. Aquí tenemos el escáner 3D. Nuestro compañero José Miguel es el que les va a mostrar el funcionamiento del equipo. Entre tanto lo va conectando. Ya está conectado. Listo. Entonces, lo dejo con José Miguel. Cualquier duda que tengan con el ingeniero Isaac o con nosotros, con mucho gusto podemos resolver todas las inquietudes. Bueno, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento, mi nombre es José Miguel Vélez. Bueno, les voy a contar un poquito sobre escáneres 3D, más que todo voy a hablar un poco más técnico, hablar un poco más del funcionamiento como tal y cuáles son los objetivos puntuales de este funcionamiento, ¿cierto? Entonces, antes de hablar de escaneo 3D, realmente un escáner 3D como tal es un equipo de medición, ¿cierto? Como tal, un equipo de medición es un equipo que maneja una precisión. Entonces, el primer concepto que tenemos que definir cuando hablamos de escáner 3D, vamos a definir dos conceptos en este caso, que van a ser resolución y precisión. Entonces, cuando hablamos de precisión es la capacidad que nos da un equipo de decirnos que de punto A a punto B hay tanta medida, ¿cierto? Entonces, cuando yo mido con una regla, lo más chiquito que yo puedo medir con esa regla es 1 milímetro, ¿cierto? Entonces, esa sería la tolerancia o la precisión que maneja mi regla. En los casos de escáneres, estamos hablando de escáneres de precisiones de micras, o sea, vamos a tomar un milímetro, lo vamos a dividir en 1000, y 50 de esas divisiones van a ser la precisión que va a manejar este escáner, ¿cierto? Entonces, manejamos escáneres desde 25 micras, pasando por las 50 hasta el milímetro. Lo segundo que vamos a definir entonces es que cuando hablamos de un escáner, lo que vamos a capturar entonces no solamente es una superficie, sino que como tal es un equipo de medida, vamos a capturar es un montón de puntos en un espacio, ¿cierto? ¿Cómo se capturan esos puntos? Resulta que el escáner como tal tiene varias cámaras en su funcionamiento. ¿Por qué estas cámaras? Si alguien recuerda el funcionamiento de una cámara o de nuestros ojos, por ejemplo, es que todas las luces que hay en el ambiente rebotan y se focalizan por un lente, en el caso de la cámara, o el lente en el caso de nuestro ojo, y eso lo interpreta nuestro cerebro y eso es lo que nos da una imagen, ¿cierto? Entonces lo que recoge es la captura de luz del espacio. Traspuesto al escáner, ¿cierto? Cuando normalmente una fotografía es un solo lente, cuando uno le dicen que uno en realidad tiene dos lentes entonces en la cabeza, ¿cierto? Cuando uno le dice que pierde un ojo, le dicen que normalmente lo que va a perder es la capacidad de detectar la profundidad más fácil, ¿cierto? Que los objetos no los va a detectar a la distancia que normalmente están. Entonces, traspuesto esa información a la tecnología de escaneo, pues es lo mismo. Ya no vamos a tener una sola cámara, sino varias cámaras recogiendo esa luz desde varios ángulos diferentes, lo cual nos da la capacidad de tener la profundidad a la cual llegó esa luz, ¿cierto? Pero entonces ya no son todas las luces del ambiente, sino una sola luz. ¿Cuál? La que el mismo escáner genera. Entonces, cada vez que esa luz rebota en un espacio específico, vamos a ir obteniendo un punto. Si ven ahí como tal, es una nube de puntos. Eso es una coordenada especificada con el punto 0, mi escáner. Entonces, cada uno de esos puntos es una coordenada que me va a dar una precisión de 50 micras.
¿cierto? Entonces es un equipo que nos permite tomar precisiones y medidas con exactitudes bastante grandes, nos permite hacer análisis médicos, análisis morfológicos, análisis de metrología, incluso en algunos casos, estamos hablando que tolerancias de fabricación de normalmente lo que se maneja en la industria en Colombia, estamos hablando de que son tolerancias de milímetros, y aquí trabajamos tolerancias de micras. Es muy rara la industria que maneje tolerancias tan bajas en sus procesos de fabricación. Los dejo aquí un segundito, van viendo cuál es el proceso. Entonces lo que están viendo aquí es cada vez que el escáner, lo que nos genera es un QR gigante. Cada vez que ese QR toca una superficie, el escáner va a capturar esa información por medio de sus cámaras, y adicionalmente este escáner nos da una ventaja, y es que a cada uno de esos puntos, de esos 9 puntos que está obteniendo, también hay una cámara adicional que le está asignando un color, que ese color lo define a partir de la toma en la cámara. Entonces, como ven, no solamente estoy obteniendo puntos de un solo color monocromático, sino que estoy obteniendo realmente el color que tiene la pieza. Bueno, como normalmente saben que son equipos que generan luz, normalmente la forma de escaneo más óptima claramente es teniendo menos luz ambiente, para que el escáner compita menos con la luz ambiente, ¿cierto? Sin embargo, hay varios tipos de escáneres, varios tipos de luces, dependiendo de su objetivo primordial. Tenemos los escáneres de luz láser, que vamos a ver ahorita en las presentaciones mecánicas, que son equipos con las precisiones de 25 micras, equipos mucho más rápidos, pero que no tienen la posibilidad de capturar color. Mientras que aquí pues tenemos equipos que son un poquito más lentos, pero miremos pues que vamos a obtener pues capturas bastante potentes. Él toma un tiempo pues para generar un proceso, ¿cierto? Lo que estábamos viendo un preview para poder ir tomando la información. Él genera el proceso de obtener bien las coordenadas de cada uno de esos puntos que tomó, y así obtener lo que llamamos la nube de puntos. Una vez generada la nube de puntos, se pasa por un proceso que se llama triangulación. Es un proceso que es tomar cada uno de esos puntos y volverlos un vértice para volver superficies triangulares, y de esa manera esas superficies triangulares son las cuales llamamos STLs, que normalmente son el archivo que se puede llevar directamente a una impresora, que se puede llevar directamente a un programa como Rhino para hacer modelado, se puede llevar directamente a programas como 3D Max para hacer procesos de generación de videojuegos, por ejemplo, creación de personajes, creación de espacios. Tenemos, por ejemplo, personas que manejan librerías de objetos para hacer, por ejemplo, implementaciones en espacios virtuales, ¿cierto? A partir de objetos reales. Entonces ya una vez procesado vemos que el color se toma pues bastante bien, y ya pues este sería el siguiente proceso pues que toma un poco más. Un segundo, aquí voy a hacer algo aquí. Bueno, aquí de hecho yo previamente había hecho otro escaneo del otro lado de la calavera, y lo que voy a hacer es que voy a hacer un proceso para unirlos. Exacto. Entonces tengo las dos zonas del escaneo de ambas partes del cráneo. Ahora el mismo programa me permite a mí tomar esos dos escaneos y buscar la manera de que él los alinee automáticamente, o puedo hacerlo manualmente escogiendo puntos específicos para que él los junte. Pero vemos pues que sin ningún problema, pues me falta un pedacito, pero, pero quedó pues casi completo. Le damos siguiente. Ya queda el escaneo casi completo y ya se puede volver una malla poligonal. Este proceso también toma unos 2 minuticos. Pero ya una vez terminado este proceso, ya es un archivo pues, que se puede llevar a un proceso ya directamente de impresión, directamente de modelado en otro programa, totalmente exportable. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el proceso?
poder escanear esas huellas, escanear el calzado del que yo consideraría sospechoso y con un software especializado hacer un análisis de desviación, se denomina eso, y él detectar cuál es la diferencia que hay entre lo que encontré versus esto, y él me entrega un informe si coincide o no la huella con el calzado. Entonces miren otro ejemplo en temas de investigación forense de lo que se podría lograr. Bueno, y aquí ya completado el ejercicio del escaneo, ya habíamos hecho el ejercicio de este cráneo específicamente bien escaneado con una luz acorde, pues, y en un laboratorio mucho mejor. Y mi compañera les va a mostrar el proceso que se hizo en Rhino para diseñar una platina a la medida para este modelo de este cráneo. Listo. Okay. Listo, entonces después de realizar todo este proceso de la digitalización y el escaneo, ya empezamos a evaluar son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder editar dichos escaneos y realizar estas herramientas que nos van a servir de apoyo ya en la parte médica, ya sea para el diagnóstico o la creación como de estas, sí, de estas herramientas, de estos equipos, de todo esto que nos puede ayudar a mejorar la práctica. Entonces, Rhino nos ofrece, nosotros pues tenemos como la herramienta y la proveemos aquí en la universidad para los estudiantes, la tienen a disposición. Tenemos un entorno de diseño 3D donde podemos manipular ciertos elementos para modificar todas estas anatomías o todos estos escaneos y hacer el diseño de las prótesis personalizadas. Entonces, en este caso, que estamos haciendo el ejercicio con este cráneo, primero esto tuvo que haber pasado por la parte del escaneo, la impresión y luego el postprocesado para poder realizar este tipo de implantes. Entonces aquí vemos que Rhino es una herramienta que nos permite una facilidad muy versátil, que es un programa con una curva de aprendizaje muy corta, donde todos los estudiantes pueden adquirir estas habilidades dentro de los cursos que se ven aquí en la universidad para realizar este tipo de ejercicios. Entonces, les dejo aquí un momentico el video también lo van a encontrar en la parte de afuera del fórum para que puedan visualizar cómo es todo este proceso. Aquí lo que estamos viendo es cómo desde la fabricación digital se trata de optimizar lo más posible las formas e incluso pensando después en su fabricación en cuanto al material. En este caso en particular, estos implantes craneales tienden a ser placas de metal. Lo que se busca es reducir el peso y la cantidad de material y por eso en esta parte del diseño se consideró estas perforaciones de la placa para que se pueda adaptar más fácilmente a lo que sería el paciente. Ya aquí vemos lo que es el resultado final. Y para finalizar, toda esta parte donde se evalúa cuánto tiempo nos va a demorar la impresión, cuánto material va a gastar, en qué material es más óptimo imprimirlo y poder evaluar primero con prototipos antes de llevar todo esto a la vida real y a una planificación quirúrgica. Entonces, ya terminamos como esta primera parte que corresponde al área de la medicina, todos los avances que hemos hecho. Aquí estamos los expositores para responder todas sus dudas por si tienen alguna inquietud o quieren entrar más a fondo de pronto en el tema. Muchas gracias.
Bien, queremos hacerles la invitación para que recorran las experiencias que tenemos afuera. La próxima charla es a las 10, entonces los esperamos nuevamente acá para continuar con otros temas aquí en el Digital Fest Lab.